Ya estamos de vuelta, como saben, hoy es martes, son la 1 y un poquito, así que, como ya es habitual aquí en este programa, nos vamos a acercar a la consulta del doctor Bernadó para hablarnos de medicina. Muy buenos días, Ramón, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tal? Buenos días, Ángela. Buenos días, Domingo. Buenos días. Encantado de saludaros a vosotros y a nuestros oyentes y espectadores. Y vamos a hablar de la flora intestinal. Pues el otro día, una antigua paciente me preguntó, dice, me han dicho que tengo sobrecrecimiento bacteriano, pero ¿qué es eso de la flora intestinal? Y entonces vamos a intentar explicárselo. ¿Te parece, Domingo? Por supuesto, ya sabes que aquí la sección es tuya, aquí el que sabe de todo eres tú, así que cuando quieras empezamos. Pues nada, nosotros en todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, tenemos bacterias que en la mayoría de los casos son necesarias, son beneficiosas. Tenemos muchas en la boca, pocas en el estómago, porque el estómago tiene un pH muy ácido y no es un medio adecuado para ningún microorganismo. Y luego en el intestino delgado tenemos pocas, pero en el intestino grueso, en el colon, tenemos muchísimas, ¿no? Y cuando digo muchísimas, hablo de muchísimas. Mira, hay más, varios billones de bacterias en el intestino grueso de todas las personas, ¿no? Y de la mayoría de los mamíferos también, ¿eh? Hay billones. Y dentro de esos billones hay entre 500 y 1000 especies diferentes de bacterias, ¿vale? Todo esto que digo asusta un poco, Sí. pero es lo normal, ¿no? Fijaros que si pesáramos las bacterias que tenemos en el intestino grueso, pesarían alrededor de 1 kilo. O sea, fijaros, un kilo Vaya. de bacterias, o sea que estamos hablando de cantidades muy grandes. Se habla de que es como un órgano más del ser humano y que sería un órgano metabólico tan importante como el hígado, ¿no? Y nosotros cuando nacemos venimos de un medio absolutamente estéril como es el útero de nuestra madre y cuando nacemos no tenemos ninguna bacteria en el aparato digestivo, pero inmediatamente después de nacer, pasando por el canal del parto y con la primera lactancia, ya vamos incorporando flora intestinal que vamos a ir desarrollando esas primeras semanas, meses de vida, hasta alrededor de los 2 años, en la que ya tenemos una flora intestinal, ya diríamos, formada, ¿no? Y esto, claro, dices, esto es una barbaridad, ¿no? Tener tantas bacterias en el intestino. La mayoría de esas bacterias cumplen misiones importantes y están en simbiosis, ¿no? Con el organismo. Simbiosis quiere decir, eso es muy normal en la naturaleza, que se colabora mutuamente, ¿no? Que hay labores benéficas para las dos partes, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos bacterias en nuestro colon que pueden metabolizar en parte la fibra alimentaria, esa que nosotros ingerimos, que es muy importante, y la pueden metabolizar y producir determinados aminoácidos que son beneficiosos para nuestra salud y al mismo tiempo le estamos dando cobijo, casa y sustento a esas bacterias. O sea que tenemos una relación de simbiosis con ellas, ¿no? Y esta flora intestinal se llama también microbiota, la microbiota, ¿no? Que es un nombre como más moderno y más actual, ¿no? Que el de flora intestinal, aunque flora intestinal sigue siendo totalmente normal, ¿no? Todas, Eh, dime. todas esas bacterias que podemos encontrar en el intestino y que se van desarrollando según hacemos hasta los 2 años, todas esas bacterias son negativas. No, no, son todas, las que tenemos habitualmente son todas necesarias, Sí. positivas para nosotros. De hecho, se han hecho experimentaciones en animales intentando meterlos en un medio totalmente aséptico desde que nacen en el que no hubiera ningún germen, ¿no? Y lo que se ve es que esto no es bueno para su salud, que afecta a su desarrollo y afecta sobre todo a su inmunidad, ¿vale? O sea, que vivir en un medio estéril, ausente de bacterias, de gérmenes, no es bueno, ¿no? De hecho, ahora ya sabes, desde hace unos años, las alergias y las enfermedades autoinmunes han ido en aumento.
y se habla de la teoría de la higiene, ¿no? Ese exceso de higiene que tenemos en nuestras vidas y sobre todo en las vidas de los niños pequeños, todo muy aséptico, muy estéril, muy alejado, diríamos, de la realidad cotidiana, produce que estos niños tengan más predisposición a tener alergias e enfermedades autoinmunes. Porque mira, las funciones que hacen nuestras bacterias en el intestino, esa microbiota, ¿qué funciones tienen? Primero, digerir determinados alimentos que nosotros no somos capaces de digerir habitualmente, ¿no? Hablábamos de la fibra vegetal y hablábamos de que había elementos de esa fibra vegetal que nuestras bacterias digerían, que servían como nutrientes y que además algunas eran muy importantes para el desarrollo, el buen desarrollo de la mucosa intestinal. O sea que la mucosa intestinal se alimentaba directamente de la producción de la producción de esos alimentos que son indigeribles para nosotros, pero que sí que son digeridos por nuestras bacterias, ¿no? Luego, se ha visto también que es importantísima la función que ejercen a nivel de la inmunidad, ¿no? Son estimulantes de nuestra inmunidad, de tal manera que el organismo es capaz de seleccionar qué bacterias son benéficas y qué bacterias son malévolas, ¿no? Y eso es importantísimo, ¿no? Es importantísimo en nuestro desarrollo vital posterior y además hay otra función que es la de impedir que bacterias nocivas entren en nuestro aparato digestivo. Si nosotros tenemos un aparato digestivo totalmente limpio, cualquier bacteria podría llegar y florecer rápidamente. En cambio, como tenemos una microbiota que está en nuestro intestino, que grueso sobre todo, esta microbiota impide que las bacterias maléficas aniden ahí. O sea que las funciones son todas muy importantes, ¿no? Además, la digestión de determinados alimentos produce vitaminas. La vitamina K, fijaros, la vitamina K para su producción es imprescindible la presencia de la flora intestinal. De hecho, a los niños recién nacidos, una de las primeras inyecciones que se les pone es de vitamina K. La vitamina K es importantísima para la coagulación de la sangre, ¿vale? La vitamina K. Y se produce gracias a las bacterias intestinales. Los niños al nacer, como no tienen flora intestinal, les ponemos una dosis de vitamina K para que no, su coagulación no se vea afectada por la ausencia de esta vitamina hasta que a los pocos días ya esta flora intestinal va a producir vitamina K. Y hay algunas vitaminas del grupo B que también es importante la producción o la maduración de estas vitaminas y su absorción gracias a la flora intestinal. La vitamina D, para su activación, necesita también la presencia de flora intestinal y la absorción de calcio se ve favorecida por la presencia de flora intestinal. O sea que la flora intestinal ejerce una labor nutricional muy importante, ¿vale? Muy importante. Y, Y que en los primeros meses, semanas, días incluso de vida tengamos una adecuada flora intestinal es fundamental para que el niño esté protegido de diarreas, del rotavirus, etc. Por eso la importancia de la lactancia natural, que la lactancia natural no solo aporta inmunidad con inmunoglobulinas a través de la leche materna, sino que aporta flora intestinal, ¿vale? De hecho, las personas que conviven en un mismo domicilio, que conviven juntas, comparten las bacterias, diríamos, y tienen una flora intestinal muy parecida, ¿no? Eso está bastante estudiado, hay bastantes trabajos y ya te digo que tenemos entre 500 y 1000 especies diferentes de bacterias en nuestro intestino grueso. y Ramón, ¿cuáles serían algunos síntomas de que tenemos dañada la flora intestinal? Muy buena pregunta. Mira, cuando la verdad es que los síntomas son muy inespecíficos, pero mira, para que nuestra flora intestinal esté sana, necesitamos darle sustento y para eso hay que tomar
alimentos variados, muchos vegetales y fibra alimentaria. La fibra alimentaria, esa fibra que está sobre todo en los vegetales y que nosotros no podemos digerir, es importantísima. Eso es lo que llamamos prebiótico. Ahora que está de moda a la hora de probióticos, también están los prebióticos, que son, diríamos, los alimentos que le tenemos que dar a nuestras bacterias para que hagan su función, ¿no? Para que se alimenten y hagan su función. Y estos son los prebióticos, que es la fibra vegetal, que está pues, en las lentejas, en las nueces, en la lechuga, en las zanahorias, en las patatas, en los vegetales, ¿verdad? En el arroz, en el trigo. Vale. Entonces, cuando esta flora intestinal no funciona bien, lo normal es porque nuestra dieta no es adecuada y podemos tener el síntoma casi fundamental es el estreñimiento, aunque también puede haber diarrea, porque si nuestra flora intestinal no funciona bien, pueden venir bacterias ajenas a esa flora intestinal benéfica y producir diarrea, ¿no? Y luego hay a veces, se produce también la sensación esa de digestiones pesadas, de digestiones lentas. También se puede producir sensación de flatulencia, ¿no? Las ventosidades que nosotros producimos son producidas por el metabolismo de estas bacterias que fermentan los detritus y producen gases como el metano, que son gases característicos, el etano también, de nuestro intestino grueso, ¿no? El exceso de producción de estos gases o el estreñimiento y la sensación de hinchazón, de meteorismo, son síntomas que aparecen también cuando se ve dañada la flora intestinal. Pero ya veis que son síntomas muy inespecíficos, son síntomas muy difíciles de identificar, ¿no? Hay pruebas que nos pueden ayudar a determinar si nuestra flora intestinal está en buen estado de salud, ¿no? O si tenemos un exceso, ¿no? Que es lo que os contaba yo de esta paciente que tenía sobrecrecimiento bacteriano. Sobrecrecimiento bacteriano es cuando hay un exceso de bacterias y estas pasan no en el intestino grueso, que no hay problema, sino al intestino delgado en demasiada cantidad y entonces la paciente o el paciente sufre, pues lo que hablamos, flatulencia, sensación de hinchazón, son personas que se sacian rápidamente después de comer y suele asociarse a estreñimiento, sobrecrecimiento bacteriano. Hay pruebas como el test del aliento, que es un test sencillo que se puede hacer en casa para determinar si existe este sobrecrecimiento bacteriano. ¿Cuánto tiempo podemos durar con la flora intestinal dañada? Hombre, pues podemos durar mucho tiempo, porque hay personas que la tienen perpetuamente dañada. Ah, Hay personas, ¿puede ser durante toda la vida? sí, puede ser durante toda la vida, lo que pasa es que esas personas suelen vivir menos, ¿vale? Porque tener una flora intestinal sana contribuye a la buena salud general del organismo, ¿no? Y lo que va mal para la flora intestinal va mal para nuestro organismo. O sea, comer poca fibra vegetal, mal para la flora intestinal, mal para nuestro organismo. El tabaco, el alcohol, que esto parece que en todos los programas Sí. sacamos el tema del tabaco y el alcohol, pero es que es así, en todos los programas viene siempre a colación sacarlo, ¿no? Y el tabaco y el alcohol, efectivamente, son elementos que pueden dañar nuestra flora intestinal, nuestra salud, y tener una flora intestinal sana es importante. Para eso hay que darle de comer a la flora intestinal, hay que darle prebióticos. Y luego están los probióticos, que está sobre todo en los yogures, ¿vale? Hay muchas modalidades de yogures. Los yogures necesitan siempre refrigeración porque los yogures llevan lactobacillus y los lactobacillus son bacterias y necesitan estar refrigeradas, ¿vale? Esos yogures que ahora ya no se ven, pero que durante una época recordaréis que se vendían, que no necesitaban refrigeración, pues esos no tenían lactobacillus y en consecuencia no tenían ese efecto benéfico de los yogures para la salud. Y también hay probióticos en los quesos fermentados, en los quesos azules y tal. En ese tipo de quesos también hay probióticos. Y una cosa curiosa, los encurtidos, las aceitunas, los pepinillos, también tienen probióticos. Y además, ¿estos alimentos también sirven una vez que está dañada para restaurarla o hay algún tipo de paso a seguir?
Sí, está muy bien lo que preguntas porque efectivamente, imaginemos a alguien que ha tenido estas molestias, que tiene una flora intestinal inadecuada y tal, cómo puede restituirla? ¿Cómo puede alimentarla? Pues darle fibra vegetal y, por supuesto, tomar yogures. Hay diversas variedades de yogures, todos están bien, o sea, todos están bien. Si alguien tiene problemas de colesterol, recomendar los yogures desnatados. Si alguien tiene problemas con la diabetes, con el azúcar, recomendar los yogures edulcorados sin azúcar, que los hay también, o sea, hay una gran variedad. Hay que hacer un máster para elegir el yogur adecuado en las estanterías de los supermercados, pero hay una gran variedad, pues bueno, ir a elegir el más adecuado. Los yogures, los quesos fermentados, los encurtidos, todo esto ayuda, y sobre todo la fibra vegetal. Tomar eh, fruta y verdura abundantes, también frutos secos, también legumbres, todo esto ayuda a que nuestra flora intestinal esté sana y nosotros estemos sanos también. Por lo tanto, volviendo al tema de los probióticos, ¿cuánto de bien le hacen a esa flora intestinal? Pues los probióticos hacen una estupenda labor porque están, diríamos, renovando nuestra flora intestinal, están ayudando a mantener una buena flora intestinal y a veces este equilibrio que hay entre todas estas especies de bacterias se puede ver alterado y los probióticos ayudan a que este equilibrio sea el adecuado, ¿no? Entonces, yo recomendaría a todo el mundo tomar al menos uno o dos yogures al día, ¿no? Los lácteos en la alimentación son importantes. Primero, los lácteos son prácticamente los únicos alimentos que aportan de manera eficaz calcio en la dieta, porque hay otros alimentos que tienen calcio, pero debido a otras circunstancias se absorben muy mal. En cambio, el calcio de la leche es el que mejor se absorbe, del calcio de la leche y de los derivados de la leche, ¿no? Entonces, hay que tomar todos los días alguna ración de leche y yo recomendaría tomar yogur. Además, el yogur para los que tienen mala tolerancia a la lactosa es el azúcar de la leche y hay muchas personas que tienen un déficit de la enzima que ayuda a su descomposición, pues estas personas a lo mejor no toleran la leche, pero sí el yogur, porque el yogur, esos lactobacillus han transformado la lactosa en, en una sustancia que es el ácido láctico que cambia la leche en yogur, ¿no? Y entonces las personas que tienen intolerancia a la lactosa pueden tomar yogur porque la cantidad de lactosa que tiene el yogur es muy pequeña. Igual me he metido en un berenjenal y no habéis entendido nada, me cabe la preocupación esa, pero bueno, que quede la idea un poco de que el yogur es un buen alimento porque tiene lactobacillus y porque casi no tiene lactosa, ¿vale? Las personas que no pueden tomar lactosa pueden tomar yogur. Acabamos de hablar sobre todo de lo relacionado con los alimentos que pueden afectar a esa flora intestinal, pero por ejemplo, no sé, otro tipo de comportamientos que podamos tener las personas, como por ejemplo un estrés añadido a nuestra vida, un tipo de comportamiento que pueda alterarlo, ¿eso puede ayudar también a perturbar, alterar la flora intestinal? Sí, bueno, si te fijas, las cosas en la vida todas van en un conjunto, ¿no? Las personas que más beben y más fuman son las que suelen tener más problemas, pero conocemos cómo está la flora intestinal por las consecuencias, ¿vale? Si uno va todos los días bien al servicio de manera regular, hace unas heces adecuadas, no tiene molestias digestivas, no tiene sensación de flatulencia, no tiene sensación de saciedad, come adecuadamente y come feliz, pues esa persona seguro que tiene una flora intestinal adecuada, ¿no? Una flora intestinal bien bonita, ¿no? En cambio, la persona que fuma, bebe, lleva una vida desordenada, come de mala manera, eh, come muchos precocinados. Los precocinados no son nada buenos para nuestro aparato digestivo porque llevan una cantidad importante de conservantes y estos conservantes, algunos podrían tener cierta interferencia con
con el aparato digestivo y en consecuencia ser perjudiciales para la salud. Entonces, todo el que hace las cosas mal, luego tiene una flora intestinal mal y luego va mal al servicio, tiene estreñimiento, tiene problemas. Hay muchas personas, ya lo sabes, que es muy normal que cambiando un poco los hábitos de vida, saliendo de viaje, pues ya no van al servicio incluso todos los días durante el viaje, ¿no? Eso es bastante frecuente. Eso, si tienes una buena flora intestinal, si mantienes una alimentación regular fuera de casa, no te va a pasar. Todas esas cosas son importantes. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, sigan los consejos de nuestro médico, de Ramón Bernadó, para que no tengan problemas con esa flora intestinal a través de las dietas, como ya has dicho, ¿no, Ramón? Basadas en fibra, en prebióticos, probióticos, todo ello muy importante. Muy bien, lo has dicho todo muy bien, efectivamente. Hay que comer, mira, en esto de la alimentación siempre insistir en lo mismo, fruta, verdura, ¿verdad? En legumbres, cereales, ¿vale? Nuestra alimentación se debe de basar en eso. Los alimentos de origen animal, preferentemente el pescado, sobre todo el azul, que es muy sano para la salud, y luego las carnes, evitar las carnes rojas, las carnes muy grasas, hablo de cerdo, de cordero y las carnes blancas, hablamos ahora del pollo, del pavo, siempre sin la piel, porque el pavo, el pollo acumulan las toxinas y la grasa en la piel, eso hay que quitarlo. Entonces, si hacemos esto, mantenemos una buena alimentación y seguro que tenemos una flora intestinal que da gusto ver. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, como siempre, por tu sección de medicina, por ayudarnos con todos esos consejos para que todo nos vaya de una manera mucho más saludable. Y ya si te parece, te emplazo para mañana y hablamos de cine. Hablamos de cine. Gracias, Hasta Ramón. mañana, Ángela. Hasta mañana, domingo.